Amén. ¿Para quién Dios es bueno? Amén. Amén, ¿verdad? Dios es más que bueno. Él nos ama. Su amor es infinito. Recording in progress. Su amor es eterno. Aleluya. Me gozo cuando escucho que el Señor me ama. ¿No saben cuánto me gozo? Pues saber que Dios me ama y que Él me amó primero que yo a Él. Amén. Quiero que me acompañen en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor en su infinita misericordia. Primero quiero saludar a mi hermana Arminda. Bendiciones, mi hermana Arminda. ¿Cómo está usted? Amén. Bendiciones. Amén. Pastor. La vemos aquí. Hemos estado orando por ella y Dios se ha glorificado en su vida. Amén. Porque Dios es bueno. Bendigo también la vida de mis padres y de todos los que estamos aquí en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis y vamos a leer Apocalipsis 3, de los versículos del 14 al 22. Apocalipsis 3, de los versículos del 14 al 22. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bendito sea Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer un recorderis de las iglesias que hemos visto. ¿Cómo se llama esta? La Odisea, ¿verdad? Primero vimos la iglesia número 1, que fue la de Éfeso. Amén. Que la titularon el primer amor. Después vimos la de Esmirna, que es la iglesia de los mártires, los que sufrieron por ese evangelio para que llegara a nosotros. Vimos nuevamente la iglesia de Pérgamo, la de Tiatira. Un pastor la mencionó, yo leyendo, a la iglesia de Tiatira como la iglesia mundana, esa iglesia que se rindió a los placeres de la fornicación. Amén. Por medio de esa diosa que tenían en ese momento, el mundo donde estaba, o la ciudad donde estaba ubicada esa iglesia. Después vimos la iglesia de Sardis, que era la iglesia en peligro de extinción. Y nuestra hermana Viviana, que dio la iglesia número 6, fue la iglesia de Filadelfia, la de las puertas abiertas. Aleluya. Para entrar primero a ver sobre esta iglesia, vamos a ver su ciudad, donde estaba ubicada esta iglesia. La ciudad tiene el mismo nombre de la iglesia, se llama La Odisea, y fue fundada por Antioquio II, quien colocó este nombre a honor de su esposa, la Odisea. La ubicación de esta iglesia era una ubicación geográfica muy privilegiada, como decir aquí Barranquilla, que tenemos el mar Atlántico, tenemos el río, amén. O como decimos Colombia, que tenemos tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico.
Esta estaba en medio de dos rutas principales, las cuales eran muy comerciales. Quiere decir que esta ciudad le servía mucho esa ubicación geográfica. En esta ciudad pudimos ubicar que hubo un centro bancario grandísimo y asimismo fue muy famosa porque era rica. Era una ciudad a la cual se había enriquecido mucho porque tenía el centro comercial más grande de Asia Menor. Cuando yo hablo de centro comercial no quiere decir como el único, no. Lo que estoy hablando de centro comercial que era donde más se movía en ellos el comercio. Aleluya. Y vemos también que en el año 60 antes de Cristo esta ciudad sufrió, como muchas de las que vimos en las otras iglesias, de un terremoto, la cual fue destruida por completo. Pero sus habitantes, los que sobrevivieron, como eran muy ricos, ellos mismos la reconstruyeron. No necesitaron del Imperio Romano para reconstruirla. Amén. En el año 62 antes de Cristo se ubicó una gran colonia judía en esta ciudad. Llegaron a ser hasta 7,000 judíos ubicados en esta ciudad, los cuales pues venían con su riqueza de donde estaban y adquirieron más riquezas en esta ciudad. Amén. Esta ciudad, el mayor placer que tenían ellos era de construir. Ellos construyeron grandes edificios, construyeron teatros, construyeron baños termales, construyeron así también grandes mansiones y asimismo cosas a las cuales le llenaba el placer de su carne. Amén. Y en medio de esta ciudad se ubicó la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, quien la fundó o quien comenzó a trabajar en ella fue Epafras. Epafras fue un discípulo de Pablo. Recordamos que Pablo fue el misionero que llevó por toda Grecia y por parte de Europa y de Asia Menor el Evangelio. Y se ganó a este discípulo. Epafras le dan a esta iglesia y él comienza a trabajar con todas las personas que hacían parte de esta congregación. Amén. Es tanto así que Pablo, en el libro de Colosenses 4:16, habla de que él le escribe una carta a la iglesia de la Odisea. Era la misma carta que recibieron los colosenses, pero lastimosamente esta carta se extravió en el camino. Nunca fue leída a esta iglesia. Tenía mucha amistad los colosenses con la Odisea, porque solo de ellos llevaban 15 kilómetros, estaban cerca, entonces se compartían muchas cosas. Bendito sea el Señor. Como podemos ver aquí en lo que está escrito, esta iglesia no sufría de ninguna persecución. Amén. Juan le escribe a una iglesia a la cual no vemos que estaban siendo perseguidos por algo. Amén. Sino su mayor problema que tenía esta iglesia era el orgullo y la complacencia, la ignorancia y su autosuficiencia. Bendito sea Dios. Estos eran los mayores problemas que tenía esta iglesia, a la cual Juan le escribe según lo que el Espíritu Santo de Dios le está dando. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, el remitente de esta carta, como la de las anteriores, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se presenta, como todo, cuando escribimos una carta, aquí se presenta el Señor Jorge Restrepo, el cual le escribe así, igualito. Pero aquí el Señor se está describiendo de una forma espléndida. Amén. Y dice aquí, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí nos está mostrando la fidelidad del Señor Jesús. Amén. En todas sus promesas, Él es firme e inconmovible. Quiere decir que las promesas de Dios no se mueven. Las promesas de Dios se hacen, se cumplen. Amén. Las promesas de Dios
no cambian. Lo que Él te promete a ti, eso mismo así como te lo dijo a ti, lo hace, porque Él es Dios, porque Él es poderoso. Amén. Él es quien garantiza el pacto de Dios con el hombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Dios verdadero que nunca miente y que nunca falla. A Él se le está presentando como ese testigo fiel, como ese testigo verdadero. El carácter de Jesús era contrario a la infidelidad de esta iglesia. De una iglesia a la cual dice que no necesitaba de nada, no tenía necesidad de nada. Imagínense uno decirle a Dios, Dios, no tengo necesidad de nada. Yo creo que la mayor necesidad que tiene el ser humano es de Dios, amén. Esa es nuestra mayor necesidad, mi hermano. En verdad, si de algo, y en estos tiempos más, la humanidad tiene necesidad, es de Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. En verdad que en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos mientras caminamos según su voluntad, según sus mandamientos, según lo que Él nos ha dado a nosotros. El Señor Jesucristo reprende a la iglesia y lo podemos ver en Apocalipsis 3 del 15 al 17. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios para recordar: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. El Señor conoce tus obras. Cuando nuestro Jesús menciona esto en esta carta, está mostrando la actualidad espiritual que estaba viviendo esta iglesia. Amén. Cuando el Señor te dice, yo conozco tus obras, es porque Él las conoce, porque sabe cómo estamos nosotros espiritualmente con Él, con el prójimo y con el mundo entero. Aleluya. Él conoce todo lo que somos nosotros. El Señor afirma lo que dice en Mateo 7:16, que por sus frutos se conoce el árbol, se conocen las personas. Por lo que tú manifiestas hacia los demás, te conocen lo que hay dentro de tu corazón. Bendito sea Dios. ¿Quién más conocerá a nosotros que nuestro Señor? Quien pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Quien en ningún momento te escatimó a ti ni a mí para entregar su vida. Amén. Una vida de sufrimiento. Porque el Señor, a pesar de que se gozaba con sus discípulos, Él cada vez iba y oraba por un pueblo, por un mundo el cual se encontraba perdido. Un mundo que según ellos no necesitaban de Dios, sino de un hombre que luchara a espada para quitar al imperio de Roma como titular en todo. Amén. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia, que ni era fría ni caliente, ni amaba ni odiaba, ni se apasionaba por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Era indiferente. Era una iglesia que no le importaba. Amén. Ahora, cuando yo estaba leyendo y que el Señor me estaba permitiendo conocer de su palabra que está reflejada aquí, me acordé del momento que hace poco, cuando estaban todavía no habían elegido los dos que iban a ir por la presidencia, le decían a Fajardo que era un hombre tibio, que era un hombre que ni se metía con el uno ni se metía con el otro, que ni reprochaba lo que le decían ni tampoco reprochaba a otro o se metía con otro. Y yo me acordé de esto porque dice que aquí ni le importaba si en realidad si su alrededor estaba sufriendo, no le interesaba, y si no estaba sufriendo, tampoco le interesaba ni a la iglesia. ¿Y qué iglesia así es importante para un lugar donde esté? Ninguna. Porque la iglesia lo que más tiene que tener cuidado es con las personas que tienen a su alrededor y qué necesidad tiene para ir a ayudar a suplir de parte de Dios esa necesidad.
Amén. Amén. Si Dios colocó esta iglesia aquí donde estamos, si Dios nos ha permitido estar aquí, no es para que nos encerremos en estas cuatro paredes, amén, sino para que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, para ver qué necesidad tiene el vecino, el señor José, o que tiene la señora Beatriz, o que tiene Anufo, o que tiene todo lo que está, o lo que tiene Salamanca, o lo que tiene Soledad, amén, que es una necesidad de Dios. Aleluya. Dios, yo sé que nos va a dar la oportunidad de que esta iglesia podamos acomodarla para que siga creciendo. Porque no hemos quedado en que el pedacito de silla que estén ahí, ahí nos quedamos. Y que los que no vienen a la iglesia se conecten por Zoom. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer parte de la iglesia, ubicarnos en la iglesia. Yo sé que como ya hemos estado hablando con la pastora para acomodarnos, y hago un paréntesis aquí, para que podamos estar a ver más gente sedienta y hambrienta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es nuestra mayor necesidad. Bendito sea el Señor. Perdón. Ay, qué pena con él. Ay, ya, listo. Bueno. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar, yo le mencioné que la iglesia de la Odisea es la iglesia de la tibieza espiritual. Pero ¿qué es tibieza espiritual? Mira, es una condición que acecha a cada creyente en Cristo. Amén. Nadie está excepto a que pase por esto. Son propensos a aquellos que se han descuidado espiritualmente. Yo les recuerdo, es la condición que acecha a cada creyente en Cristo y que nadie está excepto y todos son propensos a ello por el descuido espiritual. Nadie quiere vivir esto, amén. Que te digan, no, que tú eres tibio espiritualmente. Bendito sea el Señor, reprendemos al diablo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser calientes, ardientes por el amor de Dios. Amén. Amén. Por sus obras, por el prójimo. Aleluya. Que no solamente nos quedemos nosotros con lo que conocimos de Dios, sino que también le demos a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Dar por gracia lo que Dios nos ha dado por gracia. Amén. Bendito sea el Señor. Es una terrible enfermedad con síntomas desagradables. Normalmente se confunde con la frialdad y con el desgano espiritual. Si usted se ha sentido así, usted levántese un día, Señor, ya no quiero estar en esa tibieza espiritual. Si usted se siente así ahí dentro de usted, que el otro no le escuche, el hermano que está allá, Señor, perdóname por sentirme así, por sentirme tibio, porque quiero estar ardiente por tu amor, ardiente por tu obra. Amén. Aleluya. Es algo cruel, pero es así. Dios quiere que seamos calientes. Amén. En el amor por Él y sus obras ardan continuamente en nosotros. La iglesia de la Odisea estaba en peligro de ser vomitada por nuestro Dios. Terrible, ¿verdad? ¿Cuándo vomitas tú cuando algo te ha caído mal? Y se lo puedo decir por experiencia propia, que duré casi como una hora vomitando. Y eso es horrible. Amén. Eso es horrible. Y así se sentía el Señor, que el Señor se sentía como se sentía uno enfermo, porque lo que estaba pasando en esta iglesia lo hacía aborrecer, lo hacía sentir mal, lo hacía que tenía que vomitar toda esa suciedad que tenía de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Amén. En Levítico 18, si usted lee el capítulo de Levítico 18, se van a dar cuenta que el Señor menciona lo que es vomitar por su boca. Es tanto así que cuando es el momento que el pueblo de Israel va a tomar como suyo la tierra prometida, y Él les da esa palabra que vomitará a los cananeos, a los amorreos, a todos los que hacían parte de ese territorio, que habían contaminado la tierra, que habían hecho cosas desagradables ante Él. Y es así que le dice al pueblo de Israel que por ellos va a pasar igual.
si hacen lo mismo que ellos. Y lastimosamente el pueblo de Israel parecía que escucharan por aquí y les saliera por acá lo que Dios decía. Que fue cuando comenzó a hacer las cosas desagradables y cayeron en cautiverio por los babilonios. Entonces, eso el Señor le estaba mencionando, sabes que lo que tú estás haciendo me está haciendo sentir mal, que hasta te voy a vomitar de todo lo que tú haces, de toda esa suciedad. Bendito sea el Señor. Cuando tú te das un baño con agua caliente, tú descansas, ¿verdad? Los que se han podido dar un baño con agua caliente es un momento que tú te sientes relajado, descansas, te acuestas bien sabroso. Así mismo que cuando tienes sed, tomas agua fría y te calma el calor. Pero tómate un vaso de agua tibia para que veas cómo es desagradable eso. Horrible, ¿verdad? A los que somos gorditos que nos han dicho, toma agua tibia para que adelgace. No, no te la tomas tú para que veas lo desagradable que es. Es horrible tomar agua tibia. Bueno, así se sentía el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Pero ¿qué mostraba o cuál era, por qué esta iglesia tenía esa tibieza espiritual? Y yo leyendo me di cuenta de que esta iglesia era una iglesia autosuficiente. Se creían Amigos, se creían poderosos. ¿Y qué es la autosuficiencia? Dice que hablaban y actuaban como si fueran superiores a los demás, como si no necesitaban de nadie. Decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. La autosuficiencia es algo que el Señor hace un lado como en la persona que es altiva, porque el que es autosuficiente es altivo. Amén. Muchos conocemos a personas así, que sienten que no tienen necesidad de nada. Bueno, esta iglesia era así. Se jactaba diciendo que eran ricos, que se habían enriquecido, se había contaminado esta iglesia, lo que hacían parte de esta iglesia, de lo que estaba a su alrededor, que llenaban sus placeres con las cosas que eran materiales. Claro, y nuestro mayor placer debe ser en las cosas espirituales. Así es. Mira, si por algo Dios nos ha permitido estudiar cada iglesia de esta, y de cada una de ellas aprendimos y hemos estado aprendiendo, amén. Quiero que la sigan leyendo en su casa, porque es algo que nos enseña a nosotros y nos muestra esos ejemplos de lo que caía cada iglesia y lo que el Señor les decía por lo que iban a pasar, y luego les daba esa palabra de gozo, amén, si comenzaban a hacer las cosas en Dios. Esta es una iglesia, como les he dicho siempre, una iglesia que nació en el corazón de Dios, una iglesia que la sostiene Dios, una iglesia en la cual ni mi esposa ni yo estábamos en el momento, como decía uno, de que sí fue así, pero el Señor nos llamó, nos dijo por nombres propios, y nuestros líderes, a los cuales están con nosotros, nos dieron ese apoyo. Es una iglesia a la cual necesita mucho de Dios, necesitamos mucho de Dios. Amén. Amén. Que lo que reine aquí sea la presencia de Dios. Y la autosuficiente, ser autosuficiente, hacerlo a un lado, amén. Porque eso hace mucho daño en el ser humano y más en la iglesia. Y esta iglesia era una iglesia que era autosuficiente. Una iglesia que sentía que con la riqueza que tenían bastaba. Amén. Hay muchas iglesias hoy en día que están así. Que Dios nos guarde, que Dios tenga cuidado, pero tenemos que ser esa iglesia a la cual siempre haya la necesidad de Dios. Que alcemos las manos y digamos, Señor, solo dependemos de ti. Solo de ti, Padre. Si hoy no tengo para el Señor, solo dependo de ti, que de ti vendrá la provisión. Si no tengo para pagarle a mi hija o a mi hijo la educación, Señor, solo de ti dependo. Amén. Que Dios, que seamos para Dios dependientes de Él, dependientes de ese Dios maravilloso. Mira, aquí hay mucha gente de fe que se acuestan sin tener un peso para el otro día, tener la provisión en su casa,
y al otro día aparece lo que necesitamos. Porque sé que aquí ha pasado así. Amén. Hemos escuchado testimonios, amén, donde hemos visto el mover de Dios, que nos acostamos con esa palabra hermosa que nos ha regalado el Señor. Nos acostamos y mientras descansamos, ¿quién nos cuida? Él nos cuida. Él nos cuida, ¿verdad? Él no duerme mientras tú y yo descansamos. Y Él trae la provisión al otro día. Pero lastimosamente esta iglesia pasaba por eso. Por no ser dependientes de Dios, sino de sus riquezas, de lo que se habían ganado en medio de todo lo que movían ellos, su comercio, todo lo que entraba a esta ciudad, así mismo fue entrando a la iglesia. El segundo punto que podemos ver que esta iglesia, por qué padecía de esa tibieza espiritual, era que no tenía hambre de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. En realidad sus oraciones eran unas oraciones vacías. Ahí no podemos ver lo que ellos decían, amén. Su corazón se había deslizado a las cosas del mundo. Y ya Jesús no era su prioridad. Que tú digas que Jesús no es tu prioridad, estamos graves. Así es. ¿Sabes? Si de algo nosotros queremos que tengamos hambre de la presencia de Dios, que donde tú y yo vayamos, la gente vea y sienta la presencia de Dios con nuestra llegada. Así es, aleluya. Muchas veces en lugares nos reciben, parece que Satanás estuviera ahí, que el enemigo estuviera, porque muchas veces tú llegas a un lugar a pedir información de alguien, te reciben con 3 piedras en la mano sin tú hablar. Y tú, ay Señor Padre, que no brote la carne sino tu espíritu. Amén. Y cuando tú le contestas a esa persona con algo amable, con algo que viene de parte de Dios, esa persona como que me equivoqué de persona. Las personas que trabajan en la parte de información siempre están a la defensiva, porque como siempre llegan insultándonos, porque siempre llegan con algo de ofensa, entonces ellos siempre están a la defensiva y creen que todas las personas que van a llegar ahí es para insultarlos. Pero cuando nosotros tenemos hambre y sed de nuestro Dios maravilloso, donde nosotros vamos, brotamos eso. Así es, aleluya. Donde nosotros vamos, nos montamos en el bus, nos montamos en el taxi, nos montamos y vamos hablando con la persona y lo primero que mencionamos es Dios, es la persona enseguida se conecta con lo que tú le estás diciendo. Ayer me pasó algo en lo cual uno muchas veces queda aterrado y dice, ¿cómo es Dios de maravilloso? Mi esposa me mandó, estaba ayer ensayando las niñas acá, y me mandó a comprar pollo para que almorzaran. Y yo me fui a comprar el pollo y bueno, cuando venía, muchas veces uno le provoca algo y uno dice, ¿será que me lo como? Y llegué así y me provocó una sopa. Y llegué y estaba así tomando sopa cuando aquí en Soledad, en más parte del Licoro, a mí me conocen desde niño. Y para muchos, pues, estoy reconocible por mi nariz. Mi papá, heredé la nariz de mi papá. Y entonces me dice, ¿tú eres Jorge Restrepo? Y le dije, sí, yo soy Jorge Restrepo. ¿Cómo te acuerdas de mí? Yo, claro, yo me acuerdo de ti. Ah, qué bueno. Y comenzamos a hablar con la muchacha a la que estaba atendiendo el negocio que es de ella. Y me dice, no, por medio del COVID se murió mucha gente, estaba mencionando. Y yo, sí, claro, no, entre eso un cuñado que hoy está cumpliendo 1 año de muerto, me dice él. Cuando de pronto viene otra muchacha a la cual yo conocía ya, pues la edad la ha pasado, y ella no me reconoció. Y me puse a hablar con ella, no, yo soy el hijo de la señora Miriam, la que hacía bolso, que mi papá tuvo en la tienda, ¿verdad? Bueno, y puede comentar y ya puede recordar, ah, claro, tú eres Jorge. Y yo le dije, sí. Cuando estábamos hablando, ella me dice, no, hace 1 año, me siento triste porque hace 1 año murió mi esposo. Y yo le dije, ah, tú eres la hermana de Mari, la del negocio. Sí, claro.
Y la muchacha comenzó a llorar. Y yo me la acerqué a ella y le dije, ven, quiero hablar por ti. Y ella me dijo, sabes, yo siento en mi corazón de que tú lo hagas, pero yo a nadie le acepto que me hable de Dios. Yo pude haber quedado desarmado, amén, porque esta mujer tenía un conflicto con Dios en ese momento. No quería saber nada de Dios porque se había llevado para ella lo más preciado que era su esposo. Y yo me quedé así y yo dije, Señor, ¿será que entonces no oro? Pero ella me dio permiso por orar por ella. ¿Sabes, mi hermano? Y yo le he puesto la mano y la gloria sea para Dios, le puse la mano en el hombro y comencé a orar por esta mujer y no había llevaba como unas 4 o 5 palabras cuando comenzó a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Y decía, bueno, Señor, ¿será que le doy un abrazo? Señor, ella estaba almorzando. Y yo me quedé ahí. Cuando terminé la oración, ella me dijo, sabes, yo no había aceptado que nadie me hablara de Dios, pero algo en mi corazón me dijo que tú lo hicieses. Y esto es lo que te quiero decir, es que cada vez que nos levantemos, ¿sabes, mi hermano? Ayer hice una oración que tenía rato que no la hacía y le pido perdón al Señor de que me presentara a alguien que necesitara de Dios, alguien que tuviera necesidad de ese Dios, y Dios me la puso en el camino. ¿Sabes? Eso fue lo que me hizo sentir de que no me quedase callado en el momento que ella me dijo que no quería que la hablara de Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que anhelar diariamente. Hambre y sed por la presencia de Dios. Donde tú y yo vayamos, y perdona que vuelva y te recuerde, sientan de que tú haces parte de Dios. Mucha gente queda callada y tú te acercas y te comienzan a hablar de todas las cosas por las que están pasando. No sé si te ha pasado a ti. Pero tú te sientas a un lado y la persona parece que prendieron una grabadora y comienza a decir todo lo que le está pasando a ella. Es porque siente de que tú puedes ayudarlo, de que tú haces parte de esa ayuda de Dios en su vida. Aleluya. Y esta iglesia carecía de eso. Esta iglesia no tenía eso, porque su corazón no estaba puesto en el Señor, sino en la riqueza, en el Dios Mamón. Así se llama el Dios del dinero. Bendito sea el Señor. Y tercero, no tenía intimidad con Dios. Mientras tú y yo no tengamos intimidad con Dios, nuestro rumbo no va hacia Dios. Nuestro rumbo se va a desviar hacia el mundo. La intimidad con Dios debe ser algo que diariamente tú y yo debemos tener. Ya sea en la mañana, ya sea en la tarde o en la noche, pero sacar un rato en el cual tú te sientes ahí donde yo muchas veces me voy al cuarto y me siento en el piso. A mí me gusta, lo que me conoce sabe que a mí me gusta sentarme en el piso y comienzo a hablar con Él. Comienzo a hablar con el Señor y le digo por todo lo que estoy pasando, por todo lo que está pasando a mi alrededor, por todo lo que está viviendo Colombia, por todo lo que está en el momento viviéndose en el mundo. Y llega el momento en que me quedo callado y siento como ese aire, siento como algo en mi corazón que me está llenando de Dios, que me está llenando de su presencia. Esa es la intimidad, así contesta Dios. Muchas veces no, pero es que yo no escucho a Dios o no sé si Él me contesta. Hombre, quédate un segundo ahí callado y vas a sentir cómo Dios te habla. Vas a sentir esa presencia de Dios como te inunda y cómo sientes de que Dios te ama, que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti y para mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. No tenía intimidad con Dios. Era una iglesia autosuficiente y no tenía hambre de la presencia de Dios. Esta gente estaba totalmente grave. Amén. Que ellos se veían de una forma. Ellos se veían, como dice aquí, ricos. Aleluya. Por acá está. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así se veían ellos. Pero Dios los veía de qué forma.
Dice aquí que los veía. Desventurado. ¿Cómo era el amigo? Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Era mejor dicho, Bendito. todo lo contrario. Así lo veía el Señor. Y entre ellos se veían así, lo superior. Dios los dejó en el piso. Y creo que más abajo que el piso. Miserables, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Uy, bendito sea el Señor. Les dio hasta con el Padre, nuestro Padre Celestial. Ellos tenían una confianza falsa de lo que era la salvación. Lo que hoy en día las iglesias ven como la prosperidad. Mucha gente cree que el ser salvo es tener dinero. Y la salvación es tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Reflejárselo a los demás. Esa es nuestra mayor riqueza. Amén. Reflejar a los demás el amor de Cristo. Y esta iglesia tenía una falsa confianza en la salvación. Que era entre más dinero tuviese, más iba a tener a Dios ahí, que estaban errados totalmente. Amén. Pero nuestro Dios maravilloso les da como una receta para esta enfermedad. Les dice que los ve, primero que todo, que tienen que darle ¿qué? Oro refinado en fuego. Esto habla de la verdadera riqueza que debemos tener tú y yo, que es en Cristo Jesús. Eso habla sobre el oro refinado. Aleluya, hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, ir agarrado de su mano. Eso es lo que el Señor quiere de una iglesia. Ese es el oro refinado en fuego que Él le pide a esta iglesia. Amén. Amén. Después le habla sobre vestiduras blancas. Esta iglesia era llamada la mayor productora de lana negra. Entonces quiere decir que era el mundo del momento. Y Dios le dice vestiduras blancas, vestiduras de justicia. Eso es lo que le está diciendo ahí. Vístanse de justicia, vístanse de pureza, vistan sus corazones limpios. Y después les habla sobre unge tus ojos con colirio. Bendito sea el Señor. Esta ciudad tenía un centro médico, el más grande que había en el momento. Estaban todos los especialistas. De esta ciudad fue que salió el símbolo de la salud. Lo que han visto con un bastón así y ven unas culebras que entrelaza la... ¿Lo han visto, verdad? Ese es el símbolo de la salud. Bueno, salió en esta ciudad, en la ciudad de la Odisea. Habían grandes médicos en el momento. Es tanto así que crearon un ungüento con propiedades para las enfermedades del oído. Y su mayor productor era el colirio. Los que conocen el colirio son para las enfermedades de los ojos. Es lo mejor que puede haber. Ya. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Échate un ungüento de colirio para que puedas ver mi palabra, para que puedas ver lo que yo tengo para ti, para que puedas ver lo que yo puedo hacer contigo si dejas trabajar en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Dios es más que bueno. Él les reprende. El que ama puede reprenderme. Amén. Cuando a ti te aman, lo que te digan tiene que hacerte sentir. Si estás haciendo las cosas mal, tienes que hacerte sentir que la persona sí te lo dice porque te ama. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si tú tienes algo para decirme a mí, si vienes conmigo con amor, tengo que recibirlo porque me amas. Y esto es lo que le estaba diciendo el Señor, ¿sabe? Yo te estoy reprendiendo porque te amo, porque quiero lo mejor para ti, porque quiero que camines junto a mí. Y luego el Señor le dice algo maravilloso, en el cual yo siempre me he puesto a pensar en eso. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
esta iglesia había dejado al Señor Jesucristo fuera de ella. Amén. Le decía, estoy en la puerta. Si tú oyes mi voz, abre la puerta porque quiero entrar contigo. Quiero tener esos momentos de intimidad contigo. Quiero que cenes conmigo. Tú no invitas a todo el mundo a cenar. Tú invitas a las personas que te agrada estar con ellos. Amén. Y Dios en este momento le está diciendo, ¿sabes qué? Déjame entrar. Quiero hacer algo maravilloso en ti. Quiero moverme en tu vida. Quiero que la demás gente te vea como esa iglesia que predica mi palabra. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo en este momento a la iglesia de la Odisea. Bendito sea el Señor. Lastimosamente hoy hacen congresos, seminarios para lo que es el movimiento de la prosperidad. Pero muchos han dejado de hablar de lo que es la salvación en Cristo, de lo que es arrepentirse. No hacen seminarios sobre el pecado, el arrepentimiento, lo que ganamos cuando un pecador llega y se arrepiente ante el Señor. Nos gusta más escuchar qué es lo que nos puede dar Dios en riqueza, que lo que nos puede dar a nosotros espiritualmente. Esto es lo que necesitamos hoy en día, amén. Aleluya. Esto es lo que la iglesia necesita hoy en día. Predicar lo que es el arrepentimiento verdadero. Lo que hace el pecado en la vida de un hombre y lo que hace el Señor cuando un hombre llega o una mujer y se arrepiente de verdad. Dice la palabra que alcanzaría misericordia todo aquel que se aparta del pecado. Y esto es lo que una iglesia necesita escuchar. ¿Sabes? Mientras tú y yo colocamos los ojos en el Señor y caminamos con Él, las demás cosas vendrán por añadidura. Amén, aleluya. Yo no he visto el primer justo desamparado, como dice la palabra. El Señor siempre tiene cuidado de ti y de mí mientras nosotros busquemos de Él. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos por las peticiones de otros y dejamos las de nosotros ahí, cuando vamos a ver, el Señor se ha movido tanto en las de otros como en las tuyas. Amén. Porque no hay un momento que tú abras tu boca para decir lo que tú necesitas cuando ya el Señor conoce lo que tú necesitas. Recordar que eres nuestro Creador. Entonces, que la iglesia no pase por ser autosuficiente. Que no pase sin tener hambre de la presencia de Dios. Y que no pase sin tener intimidad con Dios. Y dejaría de ser una iglesia con tibieza espiritual, como el Señor le menciona a la iglesia de la Odisea. Si podemos ver los demás escritos, a la iglesia que más duro le da al Señor es esta. Y era una iglesia que no estaba sufriendo persecución como sufrió la de Mirna, como sufrió la de Éfeso, como sufrió la de Pérgamo o la de Sardis. Esta iglesia no sufría eso, pero el mayor mal que tenía era el orgullo, la altivez, la ignorancia. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos en esta hermosa mañana. Te honramos y te glorificamos, amado Rey. Señor, te necesitamos a ti, Padre. Necesitamos de ese Dios maravilloso, de ese Dios misericordioso, Padre. Gracias por enseñarnos, Padre, que para ti es mejor que seamos calientes o fríos que ser tibios. A ti la tibieza, Señor, te desagrada. Padre, que podamos arder, Señor, en fuego por tus obras. Que podamos arder en fuego, Padre, por darle a otro ese mensaje que dio Jesucristo a una humanidad que necesitaba de Dios.
Que podamos mostrarle a otros, Señor, lo que es la verdadera salvación. Así es, Padre. Que no hay de riqueza materiales, sino de riqueza espiritual, porque es gozarnos en ti, el sentirnos salvos por nuestro Dios maravilloso, por haber entregado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que por dolor estuvo ahí, pero que no se bajó de esa cruz, porque sabía que la humanidad necesitaba de ese tiempo de sacrificio de Él en esa cruz. Por amor a la humanidad quedó crucificado. Por amor a la humanidad recibió esa lanza en su costado, los clavos en sus manos y en sus pies, la corona de espinas y toda palabra que lanzaron hacia Él, pero quedó en esa cruz por amor. Y resucitó para mostrarnos de que en Él hay salvación, de que en Él hay resurrección. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por mis hermanos a los cuales se conectaron, Señor. Gracias por los que están aquí presentes. Les bendigo grandemente. Tú has sido más que bueno con nosotros, Señor. Gracias por cada ejemplo que nos diste de cada iglesia. Y por lo que tú no quieres que pase esta iglesia que ha nacido en tu corazón, Señor. Si en algún momento nos desviamos de lo que tú tienes para esta iglesia y para este sector, Señor, seas tú corrigiéndonos, seas tú, amado Dios, exhortándonos con amor para volver al mismo rumbo que tú tienes para nosotros. Te amamos en Cristo Jesús, Señor. Tú eres más que bueno y misericordioso. Amén y amén.